Entonces, en cuanto a objetivos para esta charla, primero vamos a hacer pues vamos a explicar el compromiso que tienen estos pacientes en cuanto a la displasia de cadera específicamente relacionada a la parálisis cerebral con base en la fisiopatología. Posteriormente estableceremos como unas condiciones de pronóstico en las caderas con parálisis cerebral basados en la migración. Daremos a conocer las indicaciones específicas de las osteotomías pélvicas y por último, a la luz de la evidencia, vamos a explorar qué tipos de osteotomías están indicadas en estos pacientes. Entonces, espera, no pasa. Entonces, en cuanto a las generalidades, recordar que la parálisis cerebral es la primera causa de discapacidad infantil en el mundo, por encima de muchas otras enfermedades, y esto hace pues que la afectación sea importante. Tener en cuenta que la cadera en la parálisis cerebral es la segunda parte o el segundo compromiso más importante luego de todas las deformidades en el pie, por lo tanto tiene una prevalencia bastante alta a la que debemos poner atención y que el desarrollo de la displasia en estos pacientes está directamente relacionado con el compromiso o pues el grado de gross motor, como vamos a ver más adelante. Se ha estimado que más o menos en el total de pacientes con parálisis cerebral, un tercio de ellos pueden presentar un compromiso por displasia, así sea leve, que va ascendiendo más o menos hasta el 90%, por ejemplo, en los pacientes que son gross motor 5. Entonces, el compromiso en esta parte, desde la fisiopatología, cómo se producen las alteraciones en la parálisis cerebral, siempre recordar que hay un compromiso primario que lleva a alteraciones secundarias. Entonces, lo primario siempre va a ser la hipertonía y la actividad desequilibrada que lleva a la espasticidad. Y esto va a generar varias condiciones que siempre se miran entre síntomas positivos y negativos. Los positivos están son los que son más relacionados a la espasticidad y tenemos son las contracturas, pues, o la espasticidad específicamente en los tejidos blandos y músculos específicos, los más importantes acaso los flexores de cadera y los aductores, mientras que en la parte de los síntomas negativos que están más asociados a la debilidad y al pobre control motor selectivo, pues van generando alteraciones de la morfología ósea, tanto del fémur proximal como del acetábulo. Y esto nos va a llevar a que estos pacientes van a tener una coxa valga, una anteversión femoral excesiva, que más que excesiva es que no se resuelve la anteversión femoral que tienen estos pacientes desde el nacimiento, a contracturas en aducción y en flexión y por último a displasia acetabular. Digamos que la suma de todos estos compromisos es lo que va a hacer que estos pacientes en un plazo determinado se van a ir subluxando hasta que puedan, si no se intervienen, llegar a la luxación de la cadera con posteriores destrucciones articulares y dolores difíciles de manejar. Entonces, la fisiopatología como tal de estos pacientes, pues obviamente reviste una diferencia importante a la que conocemos en los pacientes con displasia de cadera del desarrollo. En general, estos pacientes, entonces, dado que todo esto es un compromiso secundario, pues ellos no parten desde la displasia como otros pacientes, sino que es algo que se desarrolla en el tiempo, en tiempos variables. Y eso también hace que, por ejemplo, a la hora de planear reducciones, rara vez vamos a encontrar tejidos interpuestos o redundantes, como si podemos encontrar en las displasias de caderas del desarrollo, y normalmente lo que nos podemos encontrar en estos pacientes son o la interposición del psoas o incluso de la cápsula, la cual está también, que es la más redundante, y lo otro es la insuficiencia que desarrollan estos pacientes, pues porque esta génesis es diferente, no se parte de la displasia, sino que primero son las deformidades en el fémur proximal y la alteración en el balance de los tejidos blandos, los que van generando que el acetábulo no se forme de forma correcta y estos pacientes lo que van generando es una insuficiencia que es más posterior y lateral. Entonces, en cuanto al compromiso de sus pacientes, al inicio de la generalidad les decía que hay una correlación directa con el cross motor y que entre más compromiso tenga el paciente, pues la asociación con displasia puede ser hasta el 90% de los pacientes con un cross motor 5. Entonces, esto también va relacionado con el riesgo de migración o de desplazamiento, que es lo que más nos interesa en este momento. Y ya hay estudios, pues, en cuanto a la caracterización de estos pacientes que se ven, como ven ahí, pues en los pacientes con bajos compromisos es casi que nulo el riesgo de desarrollar migración y deformidades en la cadera, mientras que los pacientes con más compromiso es casi que seguro que lo van a hacer. Y esto nos lleva, pues, a dos cosas. Lo primero y lo más importante es la vigilancia y es que pues
aunque el tratamiento se tiene que dar, pues el mejor tratamiento de los pacientes es prevenir que no lleguen a deformidades importantes. Entonces, entre más comprometidos están los pacientes, debe hacerse una vigilancia más estrecha. Y lo otro es que las vigilancias en los últimos años han cambiado, que se creían antes que eran hasta la madurez esquelética, y hay que recordar que ahora en la adolescencia los pacientes también se luxan. Y lo otro, que hablamos de eso, pues decía, por eso decimos que es una cosa que es progresiva, no tenemos forma de detenerla en el tiempo, sí tenemos forma de que mejore y que hay que tener cuidado sobre todo con los pacientes adolescentes. En cuanto a la migración, entonces es importante qué vamos a medir en estos pacientes para saber cómo los vamos a intervenir. Pues obviamente hay que definir si el paciente obviamente está presentando una coxa valga, el Shenton que nos va a hablar de si ya pues, si hay una disrupción, si la cadera está migrando, pues eso es una medición indirecta, pero el más importante es el porcentaje de migración y pues si es posible el índice de tabular, aunque ese no es tan exacto dependiendo del porcentaje de migración que lo vamos a medir con la fórmula que vemos ahí en la imagen. Idealmente la toma de la radiografía debería ser pues corrigiendo la parte de la lordosis lumbar, pero pues sabemos que normalmente pues no se hace, pero con lo que tenemos hay que medirlo y que dependiendo de lo que nos dé ese porcentaje es lo que va a hacer que nosotros definamos un tratamiento para nuestros pacientes. Esto también nos va a dar una clasificación que se utiliza mucho en los estudios y para medir resultados. Y dependiendo de esta clasificación de Melbourne, si nos tenemos en cuenta que los grado 4, grado 5 y grado 6, que son los pacientes que ya tienen displasia manifiesta asociada a una migración de la cadera en diferentes porcentajes, son los que nos interesan en este momento a la hora de tomar decisiones con respecto a quién le vamos a hacer pacientes osteotomía pélvica. ¿En qué consiste entonces la reconstrucción de estos pacientes? En general, se tiene en cuenta que los pacientes, el corte también se ha visto que son los 8 años, o al menos en los que se ha visto mejores o mayores en desenlaces. Tenemos en cuenta que si un paciente ya tiene una migración de más del 60%, el paciente debe ser llevado a reconstrucción. ¿Y qué es la reconstrucción? Digamos que en cuanto al gol estándar, idealmente es la de utilizar los tejidos blandos asociados a una osteotomía varizante de rotadora y se ha visto que la osteotomía pélvica es variable, pues dependiendo de lo que se considere en ese momento el paciente, si tiene displasia o no, o si va a mejorar, impactar en el resultado. Y ese cuadrito se los traigo es para recordar que el éxito de la cirugía reconstructiva, sea pues hablando solamente de la parte ósea, va inversamente relacionado a la edad del momento de la cirugía. Si has visto que entre unos más pequeños, así el paciente tenga un compromiso importante, pues los pacientes tienen una alta tasa de recidiva y generalmente requieren reintervenciones cuando se operan antes de los 8 años. Pero entonces el pronóstico de estos pacientes en general es diferente también y recordar que la contención de estos pacientes la vamos a lograr específicamente desde la corrección esquelética, o sea, desde la parte ósea y no desde los tejidos blandos, aunque obviamente hay que hacer un balance de los mismos, sobre todo mediado por la espasticidad. Y se han visto en estudios que a los pacientes que definitivamente les va bien, por ejemplo, que este es un estudio que reporta este año, es cuando uno deja anatómicamente hablando de la parte ósea, el paciente más cercano a lo normal. ¿Y eso a qué se refiere? Dejan índices acetabulares normales, ángulos cervicodiaficiarios normales, sin necesidad de hipercorrección o de pues, hacer una varización extrema y que el paciente no esté migrado o no se vea migrado en los índices de migración. No es el éxito de estos pacientes en la cirugía no está claramente asociado con que vamos a moldear el acetábulo en el tiempo y aunque sí se logra que cambie su forma, pues no es específicamente lo que estamos buscando, como si se espera, por ejemplo, en los pacientes con displasia de cara del desarrollo, que generalmente se intervienen más temprano. Recordar siempre que también hay un desequilibrio persistente y que, como decía, entre más jóvenes se operen, pues más residuos van a haber. El desequilibrio no lo podemos quitar del todo. Entonces, hay una alta recurrencia en estos pacientes que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos nosotros a la luz hoy en día en general para hacer una osteotomía pélvica en pacientes con parálisis cerebral? Si tenemos un paciente luxado, pues sin duda sabemos que para lograr la contención de sus pacientes necesitamos, digámoslo, por así decirlo, un techo o un acetábulo para poner esa cadera. Entonces, dependiendo del gross motor, se ha visto que los pacientes que tienen, deambulan sobre todo con un compromiso, pero los gross motor 3 o gross motor 4 en general
tienen indicación de osteotomía pélvica y en los 5, los pacientes que tienen un compromiso muy severo, pues en estos casos hay que, digamos que sopesar que ya no haya una deformidad muy aberrante del fémur proximal o que los cambios de artrosis, si los tienes, sean mínimos para evitar generar una cadera dolorosa. En cuanto a la subluxación, que es donde digamos que más controversia hay o no se sabe pues todavía muy bien el límite en estos pacientes, siempre tenemos que, se ha visto que si hay una displasia acetabular manifiesta, que la estamos viendo por radiografía, que se toma más como un índice acetabular mayor a 30, pues estos pacientes deberían ser llevados a osteotomía pélvica. Entonces el punto difícil acá es, pues digamos que en luxación es muy claro, pero en la parte cuando la cadera está migrando y está subluxada, no se sabe muy bien cuál es ese punto para incluir a los pacientes con osteotomía pélvica y se ha visto que en el tiempo se hacen menos osteotomías pélvicas de las que se deberían hacer en estos pacientes y todo parte desde que pues en general estos pacientes tienen displasia o al menos una insuficiencia tabular más bien llamada y que uno debería, porque si una cadera está migrando, pues aparte de la deformidad del fémur proximal y el balance de los tejidos blandos, pues el acetábulo debe ser insuficiente para permitir este desplazamiento que se da de forma progresiva. Por lo tanto, se ha visto que las medidas de índice acetabular en estos pacientes no son exactas para tomar medidas y que en general si las decisiones se toman pues cuando el paciente se ve muy severo, ¿cierto? Entonces, siempre se ha visto que la toma de decisión en el acetábulo se ha dejado para mayores compromisos y para compromisos que se ven un poquito más leves, pues solamente digamos que se obvia esta parte. Y en los últimos estudios de los últimos años se ha visto que esto ha aumentado el riesgo de recidivas incluso en pacientes mayores de 8 años y aparte de esa, pues que los pacientes a los que solo se varizan, pues generalmente pueden volver a tener reluxaciones. ¿Y eso en qué está basado? Entonces, de eso traigo, pues, hay varios estudios, pero digamos que estos dos estudios que tienen un seguimiento importante y unos buenos grupos de pacientes. En el primero, lo que miraban el paciente es un estudio de 2021, son grupos que comparaban pacientes solamente con osteotomía varizante y a los otros se les hacía varizante, más una acetabuloplastia que en general en este estudio fue un DEGA. Siguieron a todos sus pacientes en el tiempo y se dieron cuenta que les iba mejor, como vemos en el cuadrito, en general tenían un porcentaje de migración en el seguimiento a largo plazo, a mucho más de 2 años lo mantenían los pacientes que tenían osteotomías pélvicas. Esos pacientes obviamente tenían simplemente una migración entre el 40 y el 60 y tenían mucho mejores desenlaces y se vio que los pacientes que incluso se estaban reluxando estaban más en el grupo que solamente tenían la varizante. El estudio de abajo es un estudio de 2024 que tiene muchos pacientes, pues tiene un poquito más de pacientes y compararon también grupos, inclusive los hicieron pues como un balance entre los mismos y se dieron cuenta que las características eran similares, no eran unos más comprometidos que otros, que eso también es importante y vieron que en la reintervención en los pacientes que incluían osteotomía pélvica femoral en migraciones mayores del 40 versus a los que solo se les hacía varizante, tenían menos tasas de reintervención, medida de casi un 15% de diferencia, y que el fallo radiológico o fallo como tal del material en la cirugía también era del 5% de los pacientes que tenían osteotomías pélvicas versus un 9% de los que solamente se varizaban. Entonces, por eso les decía que en el tiempo se ha visto que se hacían, pues, o se hacen menos osteotomías pélvicas de las que normalmente o las que deberían estar indicadas, que realmente se ha visto que es un factor protector para la reluxación en estos pacientes subluxados. En cuanto al tipo de osteotomía, entonces, pues tenemos muchas. Traigo algo que se basa desde la historia. Previamente, digamos que un poco más del siglo pasado, hay más estudios donde se hacían solter y triples en estos pacientes y que se indicaban si se operaban pues a una más temprana edad o en pacientes pues si hacían menos de 3 años o pacientes mayores de 3 años, que de entrada pues a hoy ya sabemos que los desenlaces son menos favorables. Los resultados en los estudios que hay eran muy variables, unos reportaban muy buenos resultados y otros unas tasas de fallo muy altas, incluso hasta del 50%, y todo se debía a intervenciones muy tempranas y a lo otro, y es lo que decíamos desde el principio, desde la fisiopatología, y es que estos pacientes tienen es un descubrimiento posterior, y traje este escrito textual relatado en el artículo que decía
que las osteotomías pélvicas de Solter o como las de Still, pues la osteotomía triple, tratan la oblicuidad, más no la insuficiencia, y que lo ideal en ese momento es que para estos pacientes neurológicos el cótilo debería ser como recreado, más no reorientado. Entonces, bueno, y aquí pues obviamente también cabía el estudio de osteotomías de Chiari. Después se intentaron hacer, en este momento obviamente ya existían las acetabuloplastías, pero no habían tanta información de su efectividad en los pacientes neurológicos. Otro de los procedimientos que se hacía en el tiempo, que ya se hace cada vez menos, que tiene una evidencia que no es muy sólida porque como cada vez se hace menos, pues no hay estudios tan recientes que lo respalden, y si es el Chiari, que tiene unas indicaciones hoy en día es un poquito más precisas que las que tenían, por ejemplo, en estos artículos. Esto es un artículo, uno del 2006 y el otro del 2012, donde tenían pacientes, lo que sí, digamos que es bueno, que tienen unos seguimientos muy a largo plazo, los dos a más de 10 años, y tenían unos buenos resultados combinando las varizantes con los Chiaris. En esos pacientes, pues hacían pacientes de todas las edades, más o menos entre el rango entre los 5 o 6 años hasta adolescentes, y tenían buenos resultados en el tiempo y en el número de correcciones con unos grados variables de desarrollo de artrosis. Sin embargo, hoy en día, pues con los buenos resultados que han tenido otros tipos de osteotomías, pues se ha visto que el Chiari ha caído un poquito más en desuso y la tenemos más en los objetivos de los salvamentos, que debe ser idealmente las indicaciones en pacientes un poquito más comprometidos, que sean adolescentes, que tengan deformidades importantes del fémur proximal y que estén asociados sobre todo a caderas dolorosas. En esos pacientes son los que se ha visto incluso en esos estudios, a los pacientes más grandes con caderas más dolorosas o algo ya de deformidad, son los pacientes en los que más impacto en la calidad de vida tiene la realización de un Chiari. Entonces, como les decía, pues las acetabuloplastias existen hace muchos años, pero en los últimos años es donde más estudios han tenido en pacientes neurológicos. Hay varias opciones que tenemos para hacer. Tenemos que estos pacientes lo que nos van a hacer es, en general, más que una cobertura posterior, aunque sí la pueden hacer dependiendo de donde se haga el corte, es cubrir lateral sin descubrir posterior, que ese es el efecto que no queríamos con las otras osteotomías. Está la de Pemberton que se describió en 1965 y la bisagra como tal se hace en el trirradiado, por eso es solamente para pacientes sin madurez esquelética. El DEGA que se escribió por la misma época, 1969, haciendo una bisagra como tal en la cortical posterior del ilíaco. Y posteriormente se hizo una modificación de la misma que se describió como la osteotomía de San Diego en el 92, donde se hizo el estudio o las demostraciones fueron específicamente para corregir esa insuficiencia posterior o para tratar específicamente pacientes neurológicos, o al menos esa es la descripción inicial de la misma, y ya también se ha venido haciendo con otras indicaciones, donde se ha visto que sí se puede afectar un poquito la versión acetabular y esa es la única como condición que tienen para, para hacerle osteotomía. Entonces acá están los diferentes cortes. No sé, pues no se ha visto, digamos que diferencias en resultados de una sobre la otra, aunque ya vamos a ver cómo se muestra la evidencia con respecto a esto. Entonces, en cuanto a la osteotomía de Pemberton, a pesar de que digamos que los resultados pueden ser muy similares a las otras, pues no tiene tanto grueso de la evidencia. Los estudios no hay tantos pacientes a largo plazo en comparación y pues se ha visto que se ha hecho, por ejemplo, en este estudio, que es un estudio de 2019, solamente fue uno de los más grandes que encontré con 23 niños. El gross motor, el compromiso de estos pacientes eran pacientes ambulatorios que no pasaban de un gross motor 3 y con muy buenos resultados, pero en general no es una osteotomía que tenga estudios a largo plazo probada, sobre todo en pacientes más severos, que es donde más, digamos que riesgo tienen los pacientes de complicaciones y de reluxación en el tiempo, que es donde generalmente se prueban estas osteotomías. En cuanto al DEGA, pues el DEGA definitivamente es el que tiene el grueso de la evidencia en estos pacientes. Casi todos los estudios que combinan pues la reconstrucción dada por la varizante con osteotomía pélvica los hacen con DEGA. Se ha visto que estos pacientes, por ejemplo, este de arriba que tiene un seguimiento de más de 20 años, un estudio de 2021, y que los pacientes mantienen todos la corrección, la mejoría del dolor con porcentajes de migración a largo plazo que siguen siendo menores del 25% luego de 20 años de seguimiento, lo que habla de pues muy buenos resultados.
Y en cuanto a la calidad de vida de las cirugías reconstructivas asociadas a DEGA, traigo este estudio que eso al fin y al cabo, sobre todo en los pacientes más severos, es lo que más queremos impactar más que el resultado radiológico. Y es que estos pacientes en general con las osteotomías pélvicas sí les mejora el dolor y las escalas funcionales y sobre todo digamos que la satisfacción de los padres es mucho más alta en estos pacientes. Por lo tanto, pues digamos que es como el estándar por ahora en cuanto a las osteotomías pélvicas en pacientes neurológicos. En cuanto a la madurez esquelética, entonces, ¿qué nos cambia llegar a la madurez esquelética? Se ha visto que los pacientes que se luxan, como les decía al principio, en cuanto a la vigilancia, hay un grupo de pacientes, incluso ambulatorios, que se luxan al inicio de la adolescencia o en la adolescencia, que antes no habían tenido intervenciones en la cadera. En este caso, las osteotomías periacetabulares pueden tener buenos resultados. En el tiempo han sido variables, pero se puede considerar sobre todo para pacientes que caminan, que no tengan un compromiso muy severo y obviamente hay que tener pues, la condición de que hay que ser congruentes en la reducción. Entonces, en este estudio, por ejemplo, los 19 pacientes lo siguieron durante 15 años y en general llegaron a la vida adulta con unos muy buenos resultados que se mantuvieron en el tiempo. Y simplemente lo que refieren los pocos pacientes que tuvieron, que fueron de más de Gross Motor 3, pues fueron los que peores resultados tuvieron. Por lo tanto, a la luz de hoy, digamos que entre más compromiso, un poquito menos de recomendación. Y esto se ha visto porque no, por ejemplo, en estos estudios se ha visto que el riesgo de hacer pues una ese tipo de osteotomías, pues de hacer un GANS, no justifica, sobre todo en los pacientes tan comprometidos por el riesgo de complicaciones, lo que es la demanda técnica que requiere este tipo de cirugía y el riesgo de sangrado. Y acá vuelve, caemos en el DEGA. A pesar de que el DEGA se describió para pacientes que todavía tenían trirradiado, pues se ha visto que se puede hacer en pacientes con trirradiado cerrado, sobre todo en los más comprometidos, que también tienen muy buenos resultados en el tiempo, que soporta algo de incongruencia, pero no deformidades grotescas y que se ha visto que sobre todo en estos pacientes muy comprometidos, pues hay un riesgo más alto de fractura. Son pacientes que ya no tienen tanta flexibilidad o que ya no tenemos trirradiado y pueden desarrollar artrosis por hacer zonas anómalas de carga, que es algo que tenemos que tener en cuenta en la reconstrucción de estos pacientes. Por ejemplo, se veía en este artículo que hacían osteotomía de EGA, sobre todo a los pacientes más comprometidos. Fue un estudio de 2021, hicieron 43 caderas. Sin embargo, cuando ustedes ven el porcentaje, el índice de migración se mantenía por debajo del 20% a 15 años de seguimiento luego de hacer una osteotomía de DEGA, con lo cual los resultados pues también son buenos. Y lo otro que les traigo, entonces por último, sería pues que no la traje al principio, fue la osteotomía de San Diego, que se ha visto que se puede hacer pues tanto en pacientes sin madurez esquelética, con madurez esquelética como pacientes que todavía tienen privado abierto. El mejor estudio que encontré fue este estudio de 2018 que tiene un seguimiento más bien corto, solamente son 20 meses, pero ellos lo que hicieron fue hacer grupos y compararon la diferencia entre cómo les iba a los pacientes, agrupando a los pacientes con compromisos muy similares, con índices de migración muy parecidos y con gross motor muy similares, y que no había diferencias entre los resultados finales, entre el porcentaje de migración a los 2 años, entre los grupos por los cuales ellos decían que es una opción que también se puede tener en cuenta en pacientes con madurez esquelética sin tener tanto riesgo de presentar por el tipo de corte fracturas como si se puede presentar en el DEGA. Entonces, ya para terminar, entonces las conclusiones es que la displasia es un compromiso en estos pacientes, es un compromiso secundario al pobre balance y a la espasticidad que casi siempre se compromete en la cadera neurológica, que el porcentaje de migración es el valor que nos define qué le vamos a hacer a estos pacientes, que la reconstrucción como tal, independientemente de hablando desde la parte ósea, siempre va a ir mejor en niños mayores de 8 años, que hasta la luz de hoy las acetoboloplastías son los mejores resultados y, y las que más evidencia tienen, sobre todo soportado por el DEGA, y que la escogencia de la osteotomía pues debe ser individual, basada en las condiciones de cada paciente. Muchas gracias. Luisa, muy bien, muchas gracias. ¿Hay preguntas para Luisa? Mientras hacen las preguntas o levantan la mano, Luisa, quisiera saber,
en los grupos de Edega y de San Diego, hasta